Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy va a ser un video corto, va a ser un segmento bien corto, pero vamos a estar analizando la situación, complicada situación que va a enfrentar el FC Barcelona en los siguientes meses. Les explico por qué. Ya la cosa estaba fea cuando se lesionó Luis Suárez hasta final de temporada, el único delantero centro que tiene el Barcelona en su plantilla, el único. En enero no ficharon, sino que incluso dejaron ir a Carles Pérez, un delantero, un extremo, un atacante que ya tenía experiencia con el primer equipo, pues se fue cedido a la Roma, o algunos medios dicen que incluso con opción de compra obligatoria de 13 millones. Y porque, bueno, se esperaba la vuelta ya pronto de Ousmane Dembélé, y hoy este miércoles se ha informado de manera absolutamente, creo que ridícula, de que el jugador francés vuelve a lesionarse solo, o no sé si solo, en un entrenamiento, en un giro, porque ya es que vas caminando y tropiezas con una piedra y se lesiona este jugador que le costó al Barça 105 millones más 40 variables, según todos los medios catalanes. Es decir, podría llegar a 145, aunque hay que decir, y en especie de humor negro, por lo menos Barça no va a tener que pagar los 40 millones porque Dembélé ha jugado muy poco y estoy seguro que no va a cumplir muchas de las cláusulas para que el Barça le pague esos otros 40 millones a Borussia Dortmund. Pero igual, más de 100 millones pagaron por Dembélé en 2017 y ha jugado apenas 70 partidos en 3 años y medio y vuelve a lesionarse y hasta final de temporada. Y yo me pregunto, bueno, ahora tienen que enfrentar al Athletic Bilbao en la Copa del Rey. Creo que siguen siendo favoritos, van a pasar a fase definitoria de la Copa del Rey. Están luchando la liga, están completamente vivos en la liga española, pero sobre todo ahora en febrero van a ya empezar a debutar a disputar la Champions League en octavos de final contra el Napoli, pero luego ya te va a tocar un grande al seguro. Y la plantilla del Barcelona con la que cuenta Quique Setién, pues lo veo muy corta, sobre todo de medio campo hacia adelante, muy corta. No puedes pretender, si Ansu Fati es una estrella en potencia, es un talentazo, todo lo que tú quieras decirme, pero no puedes pretender ir a partidos importantes debido a muerte con Ansu Fati, porque el muchachito es un adolescente, apenas está empezando y no puede cargársele toda la responsabilidad al niño prodigio del Barcelona. Pero fuera de Ansu Fati, ¿a quién tienes? A Griezmann y a Messi. Punto. Todo lo demás es cantera sin experiencia en el primer equipo porque dejaste marchar a Carles Pérez. Entonces, sin Luis Suárez y sin Ousmane Dembélé, pues lo veo muy difícil. Pero lo peor de todo es que según ESPN y algunos otros medios que estaba leyendo hoy mismo miércoles, Messi ha estado jugando con dolor en los últimos partidos. Ahí hay una imagen donde Messi se está tocando la entrepierna. Y es verdad que en algunos partidos lo hemos visto con ciertas molestias que no han pasado de eso. Pero no olviden que Messi puede, si es verdad que está jugando con dolor, pues habría que rotarlo, habría que cuidarlo para los partidos más importantes, porque de lo contrario, si Messi se lesiona, terminó la temporada del Barcelona. Entonces, si esto es verdad que Messi está con dolor y si Dembélé y Luis Suárez ya no vuelven hasta final de temporada, pues se dice que el Barça podría, según la reglamentación de la Federación Española, incorporar un fichaje más fuera de temporada del mercado, pero solo podría ser del mercado español y además solo podría disputar competencias nacionales, Liga y Copa. Y estamos viendo el informe de Mundo Deportivo donde ya se dice que el Barcelona está buscando un suplente para Dembélé. Vamos a ver qué traen, vamos a ver qué fichan, porque ya recuerden que Trincao, el muchacho, el portugués que fichó, viene en julio, por tanto no cuentan con él por ahora hasta final de temporada. Y repito, la situación yo creo que es muy delicada, muy pocas opciones tiene Quique Setién, muy pocas variantes en ataque tiene Quique Setién, y para el clásico el 1 de marzo, un clásico que podría decidir en buena parte, un 80% la liga, para las fases ya más importantes de la Copa del Rey y de la Champions League, sí va a necesitar alternativas, sí va a necesitar tener operacional otras opciones en ataque que ahora mismo no las tienen más. Si vemos aquí la convocatoria contra el Levante, si ves la convocatoria contra el Athletic Bilbao, ves que no tiene demasiadas variantes más que los jovencitos de la cantera de la Masía, ¿no? Pero bien,
Vamos a ver, vamos a esperar qué ficha el Barcelona. Pero repito, la cosa está muy fea para el conjunto catalán, muy fea. Y ustedes me dirán su opinión ahora aquí en los comentarios. Les quiero leer, dejen su opinión, qué creen. Primero, ¿qué creen que debería fichar el Barcelona en el mercado español? Vamos a ver quién se deja quitar una pieza importante, porque ese que le quitan el fichaje no puede fichar. Es decir, vamos a ver qué club se deja quitar un delantero de calidad para que Barcelona fiche. Eso es primero. Lo segundo, déjenme dicho si creen que exagero cuando digo que la situación está complicada. Si creen que se debería confiar en la cantera para los partidos más importantes, hablamos de cuartos finales, semifinales de la Champions, semifinales de la Copa del Rey, recta final de la Liga. Ustedes, quiero oírles sus comentarios y sus opiniones siempre ahí en los comentarios. Quiero saludar al que adivinó el resultado exacto del Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, 1-0. Lo adivinó Yacu Villalón, uno de nuestros seguidores, fieles seguidores, que está en todas nuestras plataformas. Nos sigue en Facebook, nos sigue en los grupos de WhatsApp, nos sigue aquí en YouTube, siempre activo. Pues nada, felicitarte, Yacu. O Yacu, como sea, porque no sé ahora si tiene tilde en la U, pero igual te mando un abrazo y sigue en sintonía con nosotros. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero. Nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.